vamos a hacer? Tenemos que tener una canción. Bienvenidos amigos y amigas a Casa 13. Por supuesto que le tenemos una canción y ya la tendremos, es una de las tareas. Pero hoy día estamos preocupados de otras cosas, de prioridades, de necesidades y de personajes históricos. Estamos aquí con la papisa Rosa, que por primera vez nos visita de rosa. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Susana Aguilar. ¿Cómo está ahí? Bien, súper bien. Y bueno, estamos también con nuestra querida Azucena. Por favor, no te pongas celosa si no te nombro. Es solo que ya eres parte del elenco, eres parte de la Casa 13. Eres... No, no hay problema. Aparte hay que recibir a Susana, nuestra querida invitada. Sí. Y bueno, hoy día Susana vino como Terminator, porque su misión es eliminar a todos los paradigmas erróneos de la magia. Ah, por eso me tengo que esconder para después eliminar. Sí, estaba pecho, que te estaba diciendo. En realidad mi marido encontró los anteojos de bueno, estaban a mano. No, sí te ves bonita, solo que es chistoso y como llegar al podcast con gafas, como que si yo llegara con gafas me huellarían que llego con caña. Sí. Bueno, hoy día Bueno, tenemos un tema muy entretenido, vamos a estar hablando, o sea, tan entretenido no es, pero lo vamos a hacer entretenido. Porque efectivamente es una mirada profunda, cosmológica quizás, ontológica y además epistemológica. Les tiro puras palabras difíciles porque es un tema difícil, es cómo concebir la realidad básicamente. Y en particular nosotros que somos practicantes de magia, cómo concebimos la realidad. Cuando uno habla de magia, en general uno lo mantiene como bastante, ¿cómo se dice? Vago, por varias razones. Por una, que es un tema difícil de combatir, es un tema difícil de estigmatizado en la sociedad de alguna manera, sin intención de hacerme la víctima, pero es algo raro. Y por otro lado, cuesta mucho lograr verbalizar lo que uno vive, lo que uno siente, e incluso decidir qué es lo que uno vive, qué es lo que uno siente, ¿cierto? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre los paradigmas de la magia? ¿Cómo ven ustedes, a grandes rasgos, después nos vamos a ir a lo específico, cómo ven ustedes que se divide la magia? Porque acá hemos hecho esfuerzos de no hablar de magia blanca ni de magia negra, hablamos de sendero izquierdo. La otra vez el Nico nos habló de que el sendero izquierdo para él era un nombre incorrecto debido a que venía del tantra, bla bla bla, y seguimos buscando ciertas conceptualizaciones que no son necesarias pero ayudan bastante al entender, a compartir y al estudiar y enseñar estos temas. ¿Cuáles serían los grandes paradigmas de la magia para ti, Susana? bueno, uno sería como el paradigma como politeísta duro, como de hay teísmo, espiritismo, animismo y que todo eso, todas esas cosas existen, ¿cierto? Como los espíritus, el espíritu de la planta, el espíritu de la piedra, el Dios tanto, o sea, como una una creencia, como dices tú, ontológicamente metafísica de las cosas y yo creo que la otra es la psicológica para mí. O sea, yo sé que hay más, pero esa creo que es una división para mí muy importante, que es como que, no sé, estos seres son arquetipos y como que se empieza como a poner difuso el politeísmo y se tiende como a un, quizás como a un ateísmo, no sé, como o no teísmo o no. Quizás sería em, bueno que nos definas tu paradigma mágico, cómo tú consideras la magia. Yo soy más que nada como politeísta dura, o sea, esa es como mi... Pero también creo en el tema de las correspondencias, mucho, o sea, como si no trabajamos con entidades o espíritus o qué sé yo, la sola correspondencia o la sola afinidad entre distintos materiales y cosas me pueden llevar
a encauzar un trabajo de magia, sí. Claro. O sea, sí creo en que no necesariamente tiene que ser animista o qué sé yo, puede ser, puede no ser así, Ujú. pero siempre utilizando elementos naturales. O sea, sí. Claro. Como para mí la magia psicológica, solo mental, para mí ya eso entra como en terreno como de meditación, de, no sé, yoga, no sé. Para mí eso ya se sale un poco de lo que yo entiendo por práctica mágica. Sí, sí, sí. Está bien, por eso te pregunto, porque no puedo asumir que tenemos la misma percepción. Nosotros compartimos un trasfondo de alguna manera, pero tenemos trayectos totalmente distintos. Siento que Asu cada vez más como que baja a los abismos infernales y me da un poco de miedo preguntarle por su paradigma. Yo estoy, yo estoy al borde de la locura. Pensé que por la iluminación, para que corro acá. Ahí va. Así. Eh, yo solo sé que no sé nada. Eh, ¿Qué sabe? estoy como, si bien adhiero bastante a esto del simbolismo, ¿no? Como comentaba, ¿cómo se llama Nico? La vez anterior, que yo considero, ¿no? Que si trazo un bebé, si trazo un sigilo, es como si fuera una tecla en la interfaz de usuario, comparando con programación, ¿no? Es una tecla del teclado y presiono la G y me va a salir la G en la pantalla. Asimismo, si yo trazo un bebé, un sigilo, voy a conectar con esa entidad. Eh, y considero que también, ¿no? Uno conecta con esa energía que de alguna manera creó el universo, bla, 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 si uno lo va a llevar al lado desde el punto de vista del árbol de la vida, ¿no? Que estábamos hablando, sendero, mano izquierda, mano derecha. Pero la realidad es que, no sé, porque si bien trato de verlo de esa manera, yo no tengo ningún tipo de fe ni creencia en ningún dios ni nada del estilo. También tengo que admitir que sentí manifestaciones externas, ¿no? Como escuchar cosas, sentir que te tocan, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Entonces acá es donde yo me pregunto, si nos ponemos desde el lado psicológico, ¿es acaso mi inconsciente que exterioriza en lo externo? No, no sé, no tengo respuesta. Sí, eso es como difícil, yo creo, como Sí, ahí. interpretar a veces lo externo, si es que la visión es psicológica, pero es O que es un también poco. hay unas visiones más extremas, como prácticamente que uno está como en la soledad del mundo, o sea, como que no existe más gente o no existen más cosas, y uno mueve todo, o sea, que en el fondo todo lo que está pasando es una proyección de la mente y chao, Claro, así un New Age extremo. esa filosofía se llama el solipsismo y resulta más común de lo que uno piensa, sobre todo como en lo que se ha llegado a conocer como el yogafascismo, básicamente, que es como ese individualismo y ceguera de clase por una especie de adopción del karma como una legitimación del sistema político. Eso lo encuentro terrible. Y el solipsismo es como yo no me vacuno porque yo no tengo miedo, entonces yo no me voy a morir. Y era como, no, pues hermanito, si es para la otra gente, pues, ¿cachai? Y no se entendió porque es solipsista. Y en el caso de lo que decía la ASU, es interesante porque no lo nombré en la pauta que les mandé, pero hay una visión cibernética también de esto, que es nuevo y que encaja bastante con lo que está diciendo la ASU. Sí, es que de hecho, bueno, cuando he estado hablando con otras personas que por ahí están más en lo tecnológico y también es gente que practica algún tipo de magia o brujería, eh, hay muchas cuestiones que tienen que ver no solo con la programación, porque en la programación para vos programar algo, sea una interfaz de usuario o lo que fuere, una aplicación de celular o web o de lo que fuera, vos tenés que crear un entorno para que esa aplicación funcione y dentro de ese entorno vas a utilizar un lenguaje de programación específico que tiene una sintaxis específica.
Entonces, bueno, ya desde ahí podemos hacer una correlatividad con, por ejemplo, el árbol de la vida en la Cábala y, bueno, las letras, ¿no? O, o Y la incluso, cefira o que van incluso formando el mundo. en el mundo de las matemáticas, ¿cachai? Se encuentran ciertos lenguajes que desde algunas perspectivas se estudian como si fueran señales de que hay una escritura basal en la creación del universo, que es de donde nace también la teoría de la Matrix, de la simulación, ¿cierto? Toda esta concepción del mundo mágico cibernético tiene que ver con que vivimos en una simulación y lo más cercano que nosotros hemos alcanzado es la creación de estos software simulaciones de CGI o de videojuegos que nos llevan a pensar en la posibilidad de que la realidad también sea una simulación. Y en ese sentido todos seríamos de alguna manera hackers que logramos contactar con otro tipo de programa o eventualmente con el mismo programador. Y esa es una corriente bastante nueva. Yo me acuerdo que al principio de los 2000 o en los 90 se hablaba de las tecnobrujas, los tecnochamanes. Y era como un trend en el mundo esotérico. Hoy en día todos somos tecnobrujos, ¿cachai? Según esos parangones, esos paradigmas antiguos, que eran básicamente hacer magia por internet o con asistencia del compu. Pero hoy en día todos, pero más aún está ese tema de la creencia que realmente el descubrimiento del mundo cibernético, informático, nos da una ventana a la creación de lo que hemos hecho, disculpa, de la virtualidad o la simulación donde viviríamos. ¿Qué piensan de eso? ¿Les hace sentido la teoría Matrix, por decirlo de una manera simplificante? Bueno, el mismo Abulafia, o sea, inventó la encriptación, pues él hizo el método de Latbach, que es como uno de los métodos de encriptación más antiguos, y él era cabalista. Entonces, esto de ocultar el significado de algo que está en los sigilos, pero también en esos métodos de encriptación, en el Latbach, por ejemplo, está en el Grimorio Zoiga, por ejemplo, también como esas tablas de números, letras que nadie pudo, nadie hasta el día de hoy ha descifrado esa importancia en la magia de que que el significado de las cosas no sea evidente para uno, sobre todo para uno, que es el practicante, también para otro, pero sobre todo para uno. Eso ya lleva mucho tiempo, como digo, o sea, es anterior a la computación, o sea, Tenéis sí. razón, es bien interesante cómo existe esta especie de codificación mágica que tiene que ver como con trascender el intelecto. Es como el uso de la jerigonza como una encriptación de alguna manera. Yo me acuerdo cuando cuando tomé ayahuasca, la primera vez me apareció algo tan raro, los ícaros. ¿Han escuchado ícaros de ayahuasca? Sí, sí, sí. Son muy bonitos, pero muy raros. Son jerigonzas, como que no dicen nada claro. Son palabras sueltas y todo. Pero cuando uno está en el viaje de ayahuasca, te llega la palabra precisa. Y es como, wow, ¿qué tecnología es esta? Que hablando jerigonza, le comunicáis el mensaje preciso a cada uno de los asistentes. Entonces, claro, hay un tema ahí como de lenguaje que va construyendo ciertas experiencias. Y Azu, ¿qué pensáis? ¿Tú te sentís que estás en la Matrix? Y de hecho, volvemos, bueno, Susana había comentado esto de que esta experiencia, ¿no? De uno estar solo en el mundo y ser uno quien, digamos, mueve toda la experiencia. Y esto estaba, por ejemplo, Vishnu era, ¿no? Quien soñaba y nosotros como seríamos como parte de ese sueño. Esto ya es algo que estaba propuesto antiguamente. Yo la verdad no sé. Yo no sé nada. Pero esto para mí en algún punto daría explicaciones quizás también a cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Digo, respecto a la magia o a cómo se maneja, ¿no? El mundo de alguna manera, ¿no? En cuanto a cómo van surgiendo las cosas, a cómo se van encadenando, ¿no? Yo
sí voy viendo eso, que a medida que voy avanzando en la vida, ¿no? Que voy avanzando, no sé si avanzo, pero voy teniendo más años y, y las cosas se van encadenando de alguna manera. Podría llegar a ser una explicación para esa concatenación de eventos. Después quería agregar que también Quantum en Cábala, por ejemplo, tiene que ver con... es una interpretación de manera metafórica y espiritual de la idea de energía divina e indivisible, ¿no? Y después Quantum, en cuanto a los procesos de una computadora, es el espacio, es un espacio de tiempo, ¿no? Las tareas, cuando nosotros ejecutamos un programa o lo que fuera en la compu, son tareas. Por ejemplo, si yo abro el Windows es una tarea, abro el Discord es otra tarea, ¿no? Y cada una de esas tareas va a tener una cantidad determinada de tiempo. Puede ser un quantum, 2, 3, dependiendo de la complejidad de la misma. Entonces se van acomodando en estos quantums, ¿no? Como si fueran cuadraditos disponibles. Y cuando yo escuché esto hablando de una persona que nos estaba dando una charla sobre Cábala, me pareció súper loco. Y bueno, así esta comparativa, ¿no? De cosas que de alguna manera nosotros tratamos de emular, ¿no? Claro. En nuestro cotidiano. Sí, sí, Eso como dato anecdótico. sí, sí. Es que a rato nosotros nos sentimos distintos de los castores que hacen sus represas por instinto. Pero a lo mejor nuestra evolución tecnológica también obedece a cierto código y finalmente la cibernética es como lo más cercano donde hemos podido lograr esta especie de metáfora observable y manipulable por nosotros. Este es un tema también del postmodernismo, entendiendo lo que es simulacro y simulacra, o simulación y simulacra, que tiene que ver con que nosotros ya vivimos, o sea, la diferencia entre vivir en el territorio y el mapa, esa es la simulación. ¿Qué significa eso? Nosotros, por ejemplo, celebramos la Navidad en verano, no en invierno. Es porque nosotros vivimos en una simulación donde el tiempo estacional lo vivimos de una manera distinta, porque no necesitamos estar tan pendientes de las estaciones. Donde las 8 de la noche cambia en distintos momentos del año, porque no estamos de acuerdo al tiempo cósmico, estamos en una simulación, el sistema que nosotros tenemos como sociedad. Y aparte de eso, nosotros vivimos en una simulación de la simulación, entendiéndolo de una manera filosóficamente o ontológicamente, donde la sociedad funciona como un sistema que es el mapa del mapa. Si lo quisiéramos ver, por ejemplo, en el mundo online, nosotros tenemos una presencia donde ya estamos en una simulación de la simulación que es la sociedad, de la realidad que es la naturaleza. Entonces estamos en distintas capas y al acercarnos a esta cibernética nos vamos dando cuenta de cómo podemos ir saliendo. Recordemos que las Wachowski confesaron que Matrix originalmente tiene que ver con salir del simulacra de la heterosexualidad compulsiva de la sociedad y que hablaba del proceso de la transexualidad, de salir de esa simulación donde la intersexualidad o la transexualidad no existe. Y todos los demás nos habíamos quedado con una aún mayor, pero nos damos cuenta que es una metáfora que sirve para distintos olones de la experiencia humana, para distintos niveles, y incluso podemos pensar un poco en la caverna de Platón, que también habla de ese proceso como de salir de una simulación o de la visión de las sombras. Igual quiero volver a la primera, que es la que dijo Susana. Igual quería agregar algo a eso que estabas diciendo, que es de la Torá justamente, que hay un tema de el hombre fue creado, ¿cierto?, a imagen y semejanza, es lo que se dice, ¿cierto? Adam. Adam significa en realidad humano, ya no significa hombre. Y ya. Y, pero resulta que después se prohíbe hacer imágenes. ¿Y por qué se prohíbe hacer imágenes? Sobre todo porque las imágenes que se usaban en ese tiempo eran antropomórficas y la imagen es la copia de la copia.
Y hacer una copia de la copia ya era algo como que no, como que no calza. Esa es una interpretación, o sea que no se puede, no puedes adorar una copia de algo que ya está copiado. Y es interesante para lo que pasa hoy en día, que tenemos la copia de nosotros mismos, ¿cierto? En el celular. Un avatar, aquí la gente no nos está viendo a nosotros, está viendo un avatar a nuestra copia. Yo decía que quería volver a lo primero que tú dijiste, que en realidad es lo más básico y que es el paradigma espiritual de la magia, y que es el típico que encontramos en el animismo. Eso significa en los chamanismos, en las religiones ancestrales. Sociológicamente se le menciona como un desarrollo primitivo, pero hoy en día, en un mundo donde tenemos estos paralelismos y donde todos existimos, nos damos cuenta que son distintos epistemes, distintos paradigmas. Y el hecho de creer que hay un nivel de primitivismo, de desarrollo social, tiene que ver con un europeocentrismo que ya está añejo, ya que vamos a andarle creyendo esos viejos. Esos chanchos rosados, dijo mi mamá cuando le caen mal los gringos. Entonces, el fenómeno espiritual o el paradigma espiritual tiene que ver con el entendimiento de que hay espíritus, ya sea en la naturaleza, como la Pachamama, como el Señor del Río, el Rey Elemental, espíritus de desencarnados o entidades divinas o de procedencia astral. Eso sería básicamente creer que la magia todo es cierto, como nos dijeron, hay fantasmas, hay un ángel guardián, hay un Yahvé, y todos ellos son inteligencias, Zeus, Ganesh, todos. Y es como por donde uno entra originalmente, probablemente desde la fe o desde el teísmo que se enseña en el cristianismo también. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hasta qué nivel siguen entendiendo este paradigma espiritual como la realidad en la que se basa el trabajo mágico de ustedes? O sea, creo que es bien relativo, o sea, para mí por lo menos, cosas por ejemplo como la magia noquiana, si bien yo lo veo como entidades cuando empecé, siempre lo vi como combinaciones de letras nomás, así como un puzzle, un crucigrama. Ya, yo decía, ya vamos, voy a usar este crucigrama. Ya, como que no siempre he sido así como tan animista en realidad. Creo que fui harto tiempo atea. Porque cuando fui budista, fui atea igual, no creía en Dios, y los dioses esos no son dioses realmente los del budismo, esas deidades que aparecen son como proyecciones de la mente justamente. Entonces, está, claro, estás como en la visión psicológica de que todo es ilusión y todo eso. Entonces, em, pero me salí de ahí porque empecé a sentir muchas cosas. Entonces, como que con lo que decía la ASU, o sea, pero ¿qué pasa cuando empiezas a sentir cosas y estás todo el rato diciéndome, no, si es proyección de la mente, proyección de la mente, proyección de la mente? Y ya llega un punto en que uno ya no se cree ese cuento. O sea, Se hace difícil, llega un momento en que hay experiencias innegables y que dan una certeza que previamente uno no ha sentido, y ahí no te queda nada más que tiene que aceptar, como decían por ahí. ¿Qué opinas tú, Asu, sobre este paradigma espiritual? ¿Hay espíritu en las cosas? ¿Hay espíritu? Tú trabajas en el juego gnóstico, donde derechamente se habla de espíritu y de descarnado, pero delante dijiste que te consideras media atea. O sea, ¿hasta qué nivel crees en entidades y espíritus ajenos a la humanidad? Hasta el nivel cuando me empiezan a jalar las patas. Es que en realidad también es... A ver, yo cuando en realidad empecé con todo el tema de la cuestión mágica fue porque iba a la iglesia de niña y bueno, creía mucho en Dios y todo eso. Mi inicio fue bastante teísta, ¿no? De hecho, bueno, hice la comunión, todo. Y era Boy Scout también. Y eventualmente, bueno, empiezo a leer tarot y empiezo a adentrarme un poco más en Telema.
Y también tenía una parte ahí muy creyente. Luego empecé con el vudú gnóstico. Y hay una parte que es como muy devocional. Y vamos a esto del animismo. Pero ya estoy vieja. O sea, es un poco raro. Es como que ya estoy vieja, porque en mí, al menos desde mi experiencia, conviven como dos posturas, ¿no? Esto de cuando me vienen a jalar las patas, ¿qué hago? Mi manera de convencerme de que no está pasando, que me lo estoy inventando, que ya me estoy volviendo loca, es decir, no, bueno, pero no, me lo puedo haber imaginado. Pasó porque pasó, lo anoto todo en mi diario mágico, pero me hago la tonta, me hago la distraída, ¿no? Por ejemplo, también una vez me pasó que estábamos en una reunión de gente también practicante, de otras corrientes, y había una mujer que de pronto estábamos hablando y me empezó a hacer unas preguntas, pero como que yo no entendía a qué punto quería llegar. Ella, claro, evidentemente estaba incómoda. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una capacidad mediúmnica bastante fuerte, según lo que cuenta. Y como que empezó a ver una figura al lado mío, ¿no? Y a ella le daba vergüenza como decírmelo porque decía, bueno, va a pensar que estoy loca. Pero bueno, uno siempre tiene esa constante de decir, ya me volví loco, mi compañero se volvió loco, todos nos volvimos locos. Entonces, bueno, un poco va por ese lado, pero bueno, también sí hago prácticas que tienen que ver con lo devocional, que tienen que ver con creer en algo más allá. Entonces, bueno, acá es donde yo digo, la verdad que no sé, yo lo hago igual, funciona. De hecho, también cuando uno lee el tarot, ¿no? Es otra demostración que de repente vos le lees a alguna persona y vos decís, yo no puedo estar diciendo esto, qué ridiculez le estoy diciendo a esta persona, y esta persona por ahí te da la devolución y te dice, sí, eso que vos me comentaste pasó tal cual, o eso que vos me dijiste que podría llegar a pasar, terminó pasando. Entonces, ahí es como... Sí, es que... Yo digo, bueno, por un lado tengo demostración y por el otro me hago la desentendida. Es que hay varias cosas. Antes se mencionaba como algo muy particular ser mago practicante ecléctico. Hoy en día se subentiende que casi todos nosotros tenemos una práctica ecléctica. Desde el posmodernismo, desde que practicamos tradiciones con las que no nacimos. Porque ahora estamos hablando de paradigmas, pero incluso yo diría que son epistemes, en el sentido de que son sistemas culturales de creencia y percepción de la realidad. Y nosotros ya venimos con un software instalado, venimos con un sistema operativo que le llaman cristianismo. Entonces con el tiempo nosotros nos vamos enfrentando, en el mejor de los casos sumando, integrando, mezclando, pero yo creo que es bastante difícil quitarse la programación original. Yo creo que en el mejor de los casos logramos tener Linux y Windows instalados en paralelo. Y dependiendo de los trabajos que uno va haciendo, existe una especie de compartimentalización psicológica donde la disonancia o la incoherencia entre estos paradigmas o epistemes no resulta tan disonante. Y es, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, la creencia en la simulación y me muevo por la vida entendiendo que hay una simulación, pero cuando trabajo con el tarot le pido a los espíritus que me ayuden, ¿cachai? No me voy a preguntar en ese momento si los espíritus son ciertos o no, porque en ese momento lo que me sirve es llamar a los espíritus. Y muchos de nosotros nos movemos con esas convicciones y hoy en día ya no se siente tan incoherente como hace 20 o 30 años. Es parte de la experiencia posmoderna siglo XXI, diría yo, ¿o no? Y es donde, como vos decís, leo el tarot, bueno, invoco al ángel Jerú, ahí es donde tomo lo que vos decís, el tema del simbolismo, ¿no? ¿Qué es lo que esa energía, entidad representa? Después justo también, hablando de esto del animismo y demás, qué sé yo, uno como telemita, ¿no? Podría decir, bueno, siento espíritus o cosas como alrededor de la casa, y uno podría plantarse y decir, no, si hay cosas dando vueltas es porque está sucio, hay mugre y bueno, tenés que desterrar. Y ahí es donde viene esta dicotomía o esta disonancia, como le quieran llamar. Pero bueno, yo estoy acostumbrada. Yo
soy medio kamikaze, hago cosas y vemos qué pasa. Vamos anotando y vemos después qué pasa. Claro. Pero, También un poco. pero al final esta discusión la tenemos por lo mismo, porque no es necesario tener una claridad. Yo creo que es algo que uno lo va encontrando en el camino y por eso viene esta conversación más que una exposición de mi parte, ¿cachai? Porque incluso con la experiencia de usted voy entendiendo mejor también cómo he ido entendiendo la mía. Hay otro paradigma bien importante que se ha mencionado por aquí, tiene que ver con lo simbólico que dijiste tú, y es el... no, me lo voy a saltar. Iba a decir el psicológico, pero antes de eso vamos a ir a otro que es más cercano al espiritual, que es el natural energético. ¿Qué significa esto? Que hay una energía que permea toda la realidad, que le vamos a llamar mana, newen, prana, luz etérica, luz astral. Luz astral. Ahí nos vamos a Eliphas Levi y volvemos aquí. Y que de alguna manera nosotros conversamos con esta luz astral, no nos vamos a preguntar si son entidades ajenas o si son producidas por nosotros, pero al transar con estas entidades se generan movimientos místicos o sutiles en el mundo. ¿Qué opinan de este paradigma natural energético? ¿Lo perciben así o les parece ajeno? A mí me parece un poco ajeno, o sea, como que no me siento en realidad tan identificada. Creo que no es que no crea en la energía, que como que ese es otro tema, pero no es que no crea, sino que no sé si creo tanto en la interconectividad de las cosas, como esa cosa, esa parte no me la creo mucho. Podríamos hablar de Akasha o los archivos akáshicos. ¿Qué opinas tú? Claro, pero acá ya es como el telón de fondo casi, o sea, es como el ruido de fondo, Sí, una cosa así. pero... Sí creo que es un ruido de fondo, eso sí. Sí. Claro. Como, un- El campo como electromagnético, una cosa, pero que una cosa que no, energía oscura. claro, como la materia oscura, ¿cierto? Del universo, una cosa así. Sí. ¿Soy tú? Puede haber un entorno. Y después también estoy acá también dividida. Pero estoy del lado de Susana acá de esto de las energías. Digo, cuando uno va a un lugar, a una casa, a un trabajo, lo que fuera, si tiene un poco de sensibilidad al entorno, puede sentir esos diferentes cambios, ¿no? De energía, justamente. Vamos a llamarlo así porque es como lo conocemos la mayoría, ¿no? Pero la práctica no es manipular esa energía, es como lo haría un reikista, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Como lo haría un reikista, alguien que impone mano. Ellos creen en la movilidad o la aplicación de la energía divina o astral, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, ustedes son conscientes, pero desde su práctica no mueven la energía desde ese plano. No, yo no. ¿Sabéis que a mí sí? Yo digo que hago registros akáshicos, pero la realidad es que tuve, creo que 2 o 3 cursos así pude acceder, supuestamente de gente que daba cursos, y el primero que tuve fue una persona que me decía cosas muy básicas, como por ejemplo, bueno, ahora medita, no sé, 5 minutos con esta meditación, escuchá los sonidos de esta canción y decir qué te produce y bla, bla, bla. Y luego te daba como una iniciación en la que supuestamente vos visualizabas un lugar mientras la persona como que abría los canales para que vos puedas canalizar, como se le dice, y la verdad que no me pareció como muy... como que no decía nada, aparte tampoco tenía cosas como decirte cómo te proteges vos o cómo abrís tu espacio, qué sé yo, protegido, este tipo de cuestiones tampoco. Después leí otro curso que era como mezclaba muchas cosas. Había diferentes oraciones, quizás más cristianas, pero después tenías ahí, estaba el nombre Kadosh, ¿no? Como una mezcla rara de cosas que tampoco llevaba a nada. Entonces, para empezar a percibir un poco, lo que en realidad hago es, tomando el texto de Dolores Ashcroft Nowicki, de lo que son las descripciones de los templos de cada sefirá,
lo que hago es visualizar Malhut y luego visualizar Yesod. Y es desde Yesod, desde las ventanas, ¿no? De la luna, porque en la descripción hay como unas ventanas de lunas, ahí hacer la visualización. Justo me acordé cuando estaban hablando que acá ya los registros akáshicos. En mi experiencia, bueno, yo no sé si habrán otras personas que realmente impartan, ¿no? Un conocimiento real respecto a cómo manejar esto, pero las personas que yo conocí No te hizo sentido. no transmitían nada de confianza, ¿no? Sí, entiendo. ¿Sabes qué? Sí, o sea, Dale, dale. o sea, en Ferry sí trabajamos como con corrientes de energía, pero la visión es más parecida como a la magia del caos, ¿ya? Porque es como una visión de que tú cuando haces magia, tú puedes volver al momento de la creación, al origen, ya hace 1.000 millones de años, ya cuando no había nada y tú te puedes parar en ese momento y de ahí abres tu espacio, de ahí se abre el círculo y todo el tema del trabajo mágico. Entonces, y de ahí tú sacas una energía que tiene que ver con eso, pero no es tan así como que estamos todos conectados, porque esa cuestión a mí como que no me hace ningún sentido. Ahora, en el caso de los registros acá, chicos, sí, hay de todo, es una cuestión bien, bien salvaje. Eh, Eh, pero lo que sí, o sea, lo que puedo decir, porque igual yo los leía, es que sí, usando la técnica, yo veía cosas que no puedo ver con otras técnicas. O sea, eso sí lo puedo decir. Que ahí a que sean, no sé, vidas pasadas, que existan las vidas pasadas, por ejemplo. Ya, bueno, eso creo que es un tema ya más de creencia o que sea tal o cual cosa, pero sí te da como una evidencia especial, igual encuentro yo. Entiendo. Yo creo parecido a ustedes, pero para mi vida diaria que trato de hacerla sagrada en cuanto a esta comprensión, que no necesariamente ocupo en mi trabajo mágico, es que yo sí creo que hay una energía subyacente y aglutinante del universo, que es el amor. A veces le llaman éter, le llaman alma, espíritu, qué sé yo. A veces le llaman akasha. Pero a mí me hace mucho más sentido con el concepto de amor. Creo que es muy difícil de explicar porque realmente la gente piensa otra cosa. Pero lo romántico, ¿no? Pero yo hablo del amor como se podría hablar en Telema, por ejemplo, o como se podría hablar del amor universal. Y al mismo tiempo ese amor universal es una especie de red a la que uno puede acceder, creo yo. No sé si uno se puede mover, pero sí hay una vinculación. Me recuerda como al concepto de la red enjollada de Indra, como esa telaraña que en sus vértices tienen gotitas de agua que reflejan la luz divina y además todas las otras luces. Ya, esa es una forma de verlo como una red también que nos puede servir, como entendiéndolo así, pero es mucho más complejo. Pero sí, yo creo que de esta paradigma me quedo con eso, como con el amor como sustancia subyacente sutil. Tenemos el otro paradigma emblemático del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que es el paradigma psicológico. De alguna manera parte con la teosofía, que lleva a ciertos conceptos psicológicos al sincretizar estos conceptos como más orientales, en una época donde empieza a nacer la psicología. Posteriormente con Jung sobre todo aparece toda esta comprensión de arquetipos mentales que provocarían psicosis, alucinaciones e incluso serían los responsables de las experiencias mágicas. Recordemos que Jung es un iniciado en sí mismo. No sé si él se habrá iniciado en alguna orden realmente, pero al leer sus textos psicológicos y esotéricos, uno nota el conocimiento que cita, pero además el conocimiento experiencial, que lo podemos ver también en su libro rojo, que es como su grimorio, ¿no? Entonces vemos que siendo un practicante, el weón se hizo una torre, se hizo una torre en un lago para ir a hacer magia, y me van a decir que no es mago, solamente que el loco lograba pasar por la maquinita de ciencia ese conocimiento, pero aún así hoy en día lo siguen encontrando hippie y místico, pero es aceptado dentro de la psicología con desprecio por muchos.
Entonces él nos propone que estas manifestaciones no serían más que exteriorizaciones del inconsciente, proyecciones del inconsciente. Hay un libro que me encanta de Jung que se llama OVNIs y otras proyecciones del inconsciente. Y con el puro título te sepultó todo así. Virgen María, OVNI, están todos en la mente. Igual él, cuando lo explica realmente desde una perspectiva no tan científica, él habla de una experiencia mística que ocurre en la unión del mundo externo con el mundo interno. Como que él te dice, sí, son todos arquetipos, pero eso no significa que no existan afuera. Ese es como los podemos estudiar desde adentro. ¿Qué opinan ustedes de la psicologización de la magia? Algunos dicen que es la forma para percibir la magia desde el siglo XX, después del racionalismo, pero otros pueden decir que es un reduccionismo ofensivo para los pueblos originarios, para los practicantes serios, o incluso peligroso, porque en el momento en que yo digo, Lilith es solo un símbolo de tal cosa, me puedo meter a pelear con ella, o sea, no a pelear, sino a enfrentarme con ella sin una preparación necesaria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta qué medida adoptan la psicologización de la magia y hasta dónde les parece algo complejo, por lo menos? Yo creo que, o sea, a mí igual me gusta lo de los arquetipos. O sea, una cosa es que yo no sea de esa corriente psicológica de la magia, y otra cosa es que no me identifique con ciertos arquetipos, no me guste leer el tarot y qué sé yo, y que no lo lea con ese sentido. Ya igual creo que la teoría de que tú de repente te pones un molde de algo y vives ese molde y moldeas tu vida como un arquetipo. Sí, me parece bien, pero creo que yo soy... ¿Mm? Es como platonismo o neoplatonismo, como esta Claro, esencia pre-individuo que informan nuestras vidas y nuestras experiencias. Disculpa, te interrumpí. claro, pero soy más de la idea de que es medio peligroso, como decías tú, la última cosa que dijiste, porque igual lo he visto harto. Como que no lo digo por mí, lo digo porque hay gente que, tal como tú dices, como dice, ya, esto es psicológico, en realidad no va a pasar nada, como que... Y después le queda la escoba. Y creo que ahí está un tema, que la parte psicológica de la magia valora a veces demasiado la experiencia y poco los resultados. Entonces, por lo mismo, como que se pierde un poco la objetividad de la magia en ese sentido, y por lo mismo también es peligroso porque como es tanto el valor de la experiencia o sea, que todo vale al final, pues todo vale porque por la experiencia, todo vale por tener experiencia, ¿cierto? Claro, pero incluso la magia del caos, que de alguna manera psicologiza la magia, tiene esta costumbre medio hospitalaria de que si uno evita un paradigma, uno no cuestiona, uno vive ese paradigma por lo que dura el ritual. Entonces yo no voy a pensar en arquetipos cuando esté invocando a tal dios, porque estoy ahí metido. Y el dios te va a preguntar qué son los arquetipos, no hables weá. Es como esa película La serpiente arcoíris, que es una película de cine B de los 80, que habla de un químico que va a buscar, un químico botánico que va a buscar el secreto de la zombificación a Haití, entendiéndolo como un fármaco que puede tener grandes utilidades en el mercado y en la salud. Claro, pero es muy gringo, por eso es como muy de ahí, viene como desde una compañía farmacéutica, de Pfizer viene el huevo. Y el asunto es que lo mandan a Haití y el loco viene total confiado porque no cree en la magia, po. ¿Cuál es el tema? Que el tipo llega a Haití y cagaste porque está ahí a merced de una cultura distinta donde todo se estructura en otro episteme. Y en la medida que el tipo se va quedando, se va enganchando con la guachita, se va peleando con el hechicero, de pronto lo agarran en los sueños y ahí cagó. Porque ya si llegaron a tu mundo onírico, sea psicológico, sea mágico, cagaste porque está ahí a merced de esas entidades.
La película muy clase B, muy penca, igual, muy racista, todo lo que quieran, pero creo que es particularmente maravillosa en mostrar ese asunto. Como que, sí, los dioses no existen, pero tómate una ayahuasca y dime que la abuelita no existe, ¿cachai? Vaya a terminar conversando con la misma, ¿cachai? ¿Qué opinas tú? Le hicieron un Inception. Claro, o sea, no necesariamente. No es un Inception, yo creo que es que... No, yo creo que hay experiencias que son naturales de la planta. No sé, ahí me dejaste. No, al de la peli le digo, no, al de ayahuasca, porque nunca tuve la experiencia. Claro. Pero ¿qué opinas tú? Cabrón, no soy muy del palo por eso. Y aparte me dijeron que me dio tengo la imagen morbo de estar como cagado y vomitado y es como que no es de mi agrado. Pero bueno, sé que otra gente tuvo muy buena experiencia, qué sé yo, y bueno, Igual, no te veremos no te más caes adelante. ayahuasca. Yo no me cierro a nada. Más adelante veremos. Pero ¿qué piensas de la Decíamos psicología? a partir de estarlos escuchando ahora, si bien yo vengo diciendo esto de más que nada quizás el que utilizaba lo simbólico, no mucho, veo que tomo cositas de todos lados, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco así, un poco ecléctica por no decir me robo lo que me sirve de todos lados. Sí, está bien. Hay cosas que me hacen sentido y me las apropio. Y respecto a psicologización, más allá de los arquetipos, son cosas que también uso mucho para leer el tarot y para describir situaciones, ¿no? que vemos, porque además también muchas veces las consultas de las personas pueden tener en el general, en el grueso, un patrón determinado, ¿no? Más allá de lo individual. También muchos de mis trabajos terminan siendo bastante introspectivos, entonces yo termino no solo viendo qué fue lo que pasó con el trabajo, qué cosas saco positivas y qué cosas podría mejorar, sino que también en muchas ocasiones terminan moviéndose cosas de la diaria y también hay veces que termino recordando cosas de cómo yo actúo o he actuado en algún momento que quizás pensaba que, por poner un ejemplo, quizás pensaba que algo que hice estuvo bien y luego a otra luz con el paso del tiempo veo que no, que quizás no actué de la mejor manera, ¿no? También es como que ahí hay zonas de la mente que es como que se van iluminando, parece, y me cae la ficha y conectan hace conexión la neurona. Es muy importante, es que ese es un tema de autorreflexión. Pero a la hora de los que hubo, ¿Crowley se encontró con Coronzón, el demonio, o se encontró con su sombra junguiana, el arquetipo inconsciente de todo lo detestable? ¿Con cuál te quedáis? Si te Para mí los dos. Los dos, ya, eso es interesante. Los dos a la final. Bien, y probablemente la opción de Jung también, ¿no? Como que la psicologización habla del fenómeno interno, mientras que la alquimia, la magia habla del fenómeno externo. Y me gusta, yo soy muy así también, el divino también. Bien. Sí, para mí sí, cada uno tendrá un lado que le hará más mella quizás, pero Y dependiendo del momento. nada, es verdad, todo está permitido. Pero yo creo que eso es como lo que nos une también, ¿cachai? Y también es parte un poco de Telema. Como que Telema a ratos no se la cree toda. No sé, pensemos en Baphomet, ¿cachai? Que es como simbólico, arquetípico. Pero en otro lado, Madre Nuit y ¿cachai? Hay otro paradigma que yo diría que es el peor, en el sentido de que es el eurocentrista, con el que la mayoría de estos conocimientos como que empezó a entrar en la literatura normal y que tiene que ver con el paradigma sociológico. Por supuesto que hoy en día el paradigma ha avanzado, básicamente que citan a los viejos que van a entrevistar, ¿cachai? O que les pagan, ya, pero me refiero cuando van los sociólogos a las comunidades. Pero lo sociológico, pensando por ejemplo en Mircea Eliade o ¿qué pasó? Que nos cambiamos. Pero
quedé más chiquitito. Ahí volví. En el paradigma sociológico tiene que ver con que la magia es una performance cultural, es una forma de expresión artística, comunitaria de una comunidad o tribu. Pero ahí volvemos de nuevo a esta perspectiva como de lo primitivo, ya que el racionalismo nos enseña que la realidad es así, es numeritos, luz y energía y materia. Pero al hablar desde ese punto de vista sociológico, pucha, estamos eliminando, deslegitimando cualquier otra forma de percibir la realidad, básicamente. Pero muchas veces uno cae en eso también, sobre todo al tratar de hacer como ciertos paralelos o análogos entre religiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se han encontrado con este paradigma sociológico donde se trata como de apreciar la perspectiva mágica, pero desde una perspectiva académica, y que no deja de estar muy presente en algunos de los influencers o académicos que seguimos en YouTube? Por ejemplo, la doctora Ángela Puca, aunque tiene la pura pinta practicante, ella analiza todo esto desde una perspectiva sociológica. Vamos a estudiar cómo la magia se desarrolló y vamos a entrevistar a estos personajes. Pero es una perspectiva de cómo estudiamos esta performance. ¿Qué opinan ustedes de esta perspectiva? ¿Les pegarían o les darían un besito? Bueno, en el judaísmo conozco esta perspectiva, pues hay una perspectiva racionalista que se enfoca en la ética y en la conservación de la cultura. Y por ende, en esa perspectiva, incluso hay judíos que, o sea, hay un judaísmo que incluso es como liberal, que no tiene, hay como agnósticos, o sea, personas que no creen realmente, sino que creen que esto es algo comunitario justamente para unirse, o sea, y no es un antropólogo que les dice eso, sino que es así, son ellos mismos. Es como, Claro, sí. como una resignación materialista. Es como, Sí, no es magia, pero sirve. claro, sirve para, no sé, subir el espíritu, Comunidad, lo que decís tú, vincularse. Yo creo que no deja de ser importante, y qué bonito, porque yo lo menciono desde la parte como más crítica, desde la crítica, pero yo creo que es súper útil. Muchos de nosotros nos beneficiaríamos de tener alguna práctica así, aunque no la creamos. Claro, me imagino que la masonería es un poco así también. No la conozco en profundidad, pero tengo la idea de que es un poco así, que es un tema ético, que es un tema de estudio, de conocimiento, y que los rituales son más que nada como de fraterno, ¿cierto? Como un tema así, pues, claro. Bien. Oye, me gustó tu explicación. ¿Y tú, Azu, te has encontrado con esta perspectiva? Escuchado, no gente cercana, sí, gente que habla. De hecho, conozco no es que la conozco personalmente, sí, de ver los videos y demás. Hay una Mai que el marido es antropólogo. Entonces, si bien él la acompaña y demás a las festividades, no es practicante, y siempre que habla de esta manera, ¿no? De cómo la ritualización en el vudú, en el africanismo, en el umbandismo, bueno, y así. Me parece interesante el valor académico, ¿no? Las cosas que a veces traen a colación porque tienen info importante, pero bueno, no es el paradigma quizás que yo sigo. El análisis comparado, religión comparada, que la verdad nos ha ayudado bastante en esta perspectiva ecléctica, es un producto de este análisis sociológico. Así que ahí también hay otra... El poder decir sí. Zeus es Júpiter y Júpiter es Jehová, no sé, como ese tipo de, creámosla o no, de asociaciones. Sí, son asociaciones, taxonomías que nos permiten estudios. Y bueno, lo bueno es que la ciencia va mejorando, va aumentando, o sea, va dentro de sus posibilidades, va mejorando algunas cosas. Hoy en día el concepto de mito ya no significa mentira, sino historia originaria. Ese tipo de cosas las encuentro maravillosas. Ya no existe el tema de razas, sino etnias. Ya, bueno. Así que hay patria ahí todavía, hay posibilidad. El último paradigma, y con el que nos vamos a ir, es el paradigma trascendente y místico. Y con esto yo me acuerdo que antes yo hubiera dividido las cosas en dos, en esotérico y en místico.
Y nada, pues acabamos de sacar todo una taxonomía, unas categorías bien interesantes que quizás no las hayamos puesto tan así. Yo diferenciaba lo esotérico y lo místico desde como el mago que va a buscar o que va a llamar, con el místico que es el que espera y el que recibe, el que prepara el cuerpo. Ya diferenciamos los demás, pero en este momento, cuando hablamos de este paradigma místico, estamos hablando del paradigma trascendental también, que es el paradigma de que como individuos o como sociedad o como humanidad tenemos un potencial a desarrollar, y ese potencial se desarrolla a partir de la preparación de los cuerpos, ¿cierto? Del cuerpo físico, del alma, para poder recibir esta especie de iluminación divina que nos permita ascender. Este puede ser la perspectiva del cristianismo místico, ¿cierto? Como de los monjes que se van a encerrar a estudiar hasta que vuelan, o quizás los mismos budistas que dijimos delante, que tenían esta especie de teísmo materialista. Es un teísmo que hay que trascender, eso está súper entrete. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se han acercado a esta práctica mística trascendental o les parece rara? No, yo de que dejé el budismo, dejé todas esas ideas místicas trascendentales. Me alejé de todo eso, sí. ¿Y en la magia no te acercáis a la apoteosis o a la ascensión? ¿No estáis lejos de esos conceptos? Lejos, no creo en la evolución espiritual. O sea, yo creo que tú puedes subir el árbol, bajar para abajo, bajar para allá, pero yo creo que yo sigo siendo igual. O sea, como que no creo que uno vaya a llegar a algún lado. Creo que no. Como Me gusta tu certeza y tu confianza en eso, porque para mí es un poquito más dudoso, en el sentido de que yo igual creo en ello, creo en la trascendencia espiritual, pero en su momento me hizo adoptar conductas o pensamientos escapistas. Uno piensa que iluminarse es como salir de acá, y nada, finalmente iluminarse es pasarla bien acá nomás, pues, ¿cachai? Es como disfrutar, trabajar, disfrutar, dormir, disfrutar, sufrir, disfrutar la experiencia. ¿Qué opinas tú, Azu? No, trabajar, ¿quién inventó trabajar? Acá hay un concepto que yo me río con los chicos sobre el trabajo, porque digo, al final, como dice Susana, subí, bajar, recorrer por todos lados, pero al final es contradictorio, porque yo sí creo en que uno, a ver, yendo al paradigma quizás telémico, está el tema de la gran obra, ¿no? De realizar la verdadera voluntad, pero también es como si en estos recorridos que uno hace en el sendero, sea el árbol luminoso o el árbol oscuro, siempre hay promesa de más trabajo. Es una estafa piramidal, le digo yo a los chicos. Al final estamos trabajando en la vida, ¿no? Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que tener dinero, y al final es como, además uno trabaja para esa ascensión y después te vas a morir y parece que vas a seguir trabajando. Digo, en el vudú, en esta rama de vertido del vudú gnóstico, él explica en el Cosmic Meditation, como le comentaba a Gonzalo en uno de los programas, de que como empezó el sistema fue con un espíritu que se llamaba Metre, que a este espíritu le empiezan a pedir cosas en su comunidad, ¿no? Empiezan a hacerle pedidos y le hacen ofrendas. Entonces, eventualmente, esa pequeña comunidad empieza a crecer y este espíritu debe encargarse de más cosas. Entonces, es como que de repente él queda en una posición de liderazgo, vamos a jerarquizarlo, y tiene como sus espíritus ayudantes para empezar a tomar los pedidos de toda esta gente, ¿no? Entonces, al final es como te morí y te ponen a trabajar para que le cumplan los pedidos. Es como lo que le pasó a Robocop, que se murió trabajando como Paco. Y lo reviví trabajando como Paco. Encima la mujer de ahí que tenía conflicto existencial. Sí, pues obvio. Oye, me encanta tu reflexión. Y de hecho, a partir de esa reflexión me voy a ir con una... O sea, me quiero despedirnos con una cita de Jeremías Springfield, que dijo: el trabajo agrandece al hombre. Y con eso nos vamos.
palabras finales, chiquillas. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir. Despedida al público. ¿Cómo se despiden, chicas? Susana. No, muchas gracias por la invitación, estuvo entretenido. Espero que no se hayan aburrido los auditores y no sé, porque igual es un tema que no se habla mucho, como que, bueno, no, es un tema para estar con un copete, con un guarinaque. Mira, el próximo encuentro que tengamos va a ser con un guarinaque. ¿Qué te parece? Y vamos a hacer un salud por Nuit y por Jung y por Coronzón. Perfecto. Azucena, ¿qué opina usted? Palabras finales antes de morir. Nos vemos con unos vinos ahí para despedir el año. Bien. Ya. Entonces nos despedimos y agendamos al tiro. Chao, chiquillos. Nos vemos el próximo martes en Casa 13. Tarot, magia y otras hierbas. Bye.